¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por unirse a esta transmisión de la videocolumna de los martes. Son las 9 en punto de la noche. Yo soy Arnoldo Cuellar, integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. El título que le pusimos a esta videocolumna el día de hoy pudiera parecer, bueno, alguien me podría decir, la ola de violencia llega a León, llegó hace mucho. No me refiero solamente a la alta cifra de homicidios, donde León ha venido ya apareciendo en esas listas lamentables y nefastas desde el año pasado, sino a esta nueva presencia de una violencia más descarnada, de una violencia con ataques como el que ocurrió en el Cuecillo hace unos días, el pasado, al iniciar el fin de semana, donde el ataque de un grupo armado premeditado en contra de un domicilio dejó 5 víctimas mortales y 5 heridos. Es más, es probable que algunas de estas personas que estaban en estado grave incluso ya hayan perdido la vida, no lo sabemos, no tenemos información de primera mano, pero este tipo de ataques no estaban ocurriendo en León, estaban ocurriendo en otro tipo, en otras ciudades, estaban ocurriendo en Celaya, en Irapuato, en Salamanca, con ataques brutales que ya habían simbrado la realidad del estado, que habían colocado a Guanajuato en este foco rojo de la nota sangrienta a nivel nacional y que tanto dañan la imagen del estado, lo que preocupa mucho a los gobernantes en el sentido de el trabajo que ellos llevan a cabo para atraer inversiones, atraer turismo. Desde luego todo eso hoy muy complicado, además por la pandemia, ¿no? Eh, pero este tipo de violencia no estaba presente en León y podemos explicarnos por qué en base a la configuración de nuestra geopolítica. Los responsables de la seguridad pública a nivel estatal son en su mayoría originarios de la ciudad de León. Bueno, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, nativo de la ciudad de León, su familia aquí históricamente, pero además el fiscal general del estado, Carlos Amarripa, una familia en San Juan Bosco de origen clase media, conoce bien León, Alvar Cabeza de Vaca, también leonés, Luis Ernesto Ayala, entre comillas, coordinador del eje de seguridad, porque realmente este es un puesto donde no ha hecho honor a la encomienda que le dio el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, porque realmente no ha coordinado nada, no se nota una coordinación en esa área. Bueno, también leonés de prosapia, de familia panista, industrial, zapatero, y con una carrera política pues ya prolongada, 20 años en la política de Luis Ernesto Ayala desde que presidió el PAN, perdió una primera contienda interna contra Jorge Carlos Obregón, después ganó, fue alcalde y lo volvió a hacer de forma interina hace pocos años. Y se le mencionó hasta hace poco como posible candidato de nueva cuenta, no ocurrió así, pero va a estar jugando próximamente una diputación local con la plena intención, se adivina y se rumora y se filtra a los medios de encabezar el próximo Congreso de Guanajuato, la fracción panista y bueno, desde ahí coordinar el Poder Legislativo. Eso hacía que León tuviera una especie de blindaje político y que aunque había una violencia contenida y sorda, que llevaba las cifras de asesinatos a más de 50 por mes, que era una cifra alta ya para León, a un promedio de 2 diarios, así cerró el año pasado, no estábamos viendo estas masacres terroristas que lo que buscan es mandar mensajes de terror entre grupos criminales, pero también hacia la población y bueno, pone las cosas complicadas también para los políticos, una guerra sorda que también tiene como finalidad desestabilizar. Hoy las vemos por primera vez, empieza el año con este tipo de ataques, no parece ser casualidad. Y aquella confrontación que se mantenía en los municipios del centro sur de Guanajuato, en la zona huachicolera, en la zona donde presuntamente creció un cártel local, y decimos presuntamente porque pues esta mitología es la que han alimentado las autoridades cuando pareciera ser que se trataba de bandas no tan bien organizadas que crecieron a la sombra de una omisión o de una protección, lo que sería aún peor, de autoridades locales y federales también, porque allí estuvo presente
ese voltear a otra parte, esa ceguera. Y que bueno, sí consolidaron un poder de fuego, pero no una capacidad operativa como la pudieran tener los grandes grupos criminales de este país que han hecho historia exportando gran cantidad de drogas ilegales a los Estados Unidos y generando grandes organizaciones financieras basadas en el delito, en el comercio ilegal. No era el caso de Santa Rosa de Lima, al que se le dejó crecer a esos niveles, que cuando se le quiso atacar frontalmente, desarraigar y descabezar, se pudo hacer relativamente fácil, como ocurrió en el 2019, cuando se le desmanteló incluso su, su nicho de poder, su núcleo de poder ahí en la comunidad de Santa Rosa de Lima, donde sigue habiendo violencia caótica y desorganizada, como vimos este fin de semana, mostrando que en esta sorda guerra contra la violencia que ha invadido a Guanajuato, no parece haber por parte del Estado, por parte del gobierno estatal y por parte del gobierno federal, porque habría que ver a estas instancias coordinadas trabajando un tema tan delicado, la, el compromiso, digamos, de una batalla de largo plazo donde además de los golpes espectaculares y de la propaganda, también se tenga una estrategia y una táctica, porque estos grupos persisten, siguen armados, no se les ha detenido a todos, están tratando de reconstruir liderazgos, insistiendo en la dinámica, perdón si se atora un poco, el internet como suele suceder no es confiable, pero bueno, ahí vamos. En esta dinámica de vivir y de prosperar en un comercio ilegal, en un comercio criminal. Pero eso no estaba presente en León. En León había una presencia de bandas locales, están muy bien estudiadas por algunos especialistas y había una especie de acuerdo de no llegar a niveles de violencia excesivos. Eh, Preocupan que estas masacres de inicio de año estén prefigurando un cambio en la dinámica de los grupos delictivos y preocupa también porque están confluyendo varias variables que pueden hacer las cosas más complicadas de lo que ya están para los habitantes de León y de Guanajuato. Una de ellas es por supuesto la pandemia, que ha estado explotando a niveles como no se pensó cuando después del brote inicial parecía que esto ya iba a volverse algo manejable. El invierno trajo consigo, el invierno y la movilidad y la falta de autocontrol de la población y mensajes claros de la autoridad para mantener un confinamiento ordenado. Sabemos que es imposible la parálisis, pero un orden en ese sentido pues nos está llevando a un pico de contagios, a una saturación hospitalaria, hemos hablado de eso ya, que parece no ceder ya en estos fines de enero. Todavía hay quien frívolamente habla de que la feria pudiera ser, de llevar a cabo actividades, etcétera, de diverso tipo. Pareciera ser que tendríamos que estar pensando en otras cosas radicalmente. Las naciones europeas, Alemania, una de ellas, Estados Unidos ahora también, han incluso cerrado sus aeropuertos o los han mantenido con restricciones absolutas solamente para quienes muestren pruebas negativas de COVID. Aquí no, aquí llega quien quiere, sale quien quiere, entra quien quiere al aeropuerto y por las carreteras, salvo que haya bloqueos, como ocurre todavía con cierta asiduidad en Celaya y en la zona del Laja Bajío. Pero bueno, puede confluir la violencia y la pandemia. Lo hemos estado revisando en anteriores ocasiones. Esto generaría un escenario por demás caótico frente al calendario que tenemos enfrente en términos políticos, en el terreno de lo político, que son las elecciones, la renovación de las presidencias municipales y la renovación del Congreso del Estado, además de los relevos naturales que se están originando, porque muchos de los actores políticos están dejando responsabilidades para ir precisamente a estas campañas. ¿Cómo van a ser unas elecciones que están acompañadas de una gran expectativa? Porque no podemos dejar de lado que también se somete a una especie de referéndum de, de valoración en general el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incitado por el mismo presidente de la República que quiere poner su popularidad en la balanza electoral y sus adversarios que también quieren cuestionar la viabilidad, la continuidad, la legitimidad de su mandato.
Entonces la elección está aderezada de muchas cuestiones. En Guanajuato, por ejemplo, tendremos algunos alcaldes que buscan repetir, otros nuevos que llegan. Ya tuvimos un primer anuncio grave, delicado, que no parecía haber sido tomado lo suficientemente en serio por la autoridad, que fue el asesinato del diputado Juan Antonio Acosta en Juventino Rosas, aspirante a la presidencia municipal de ese municipio por el Partido Acción Nacional. Ha habido muchos mensajes en el sentido de que no hace falta vigilar especialmente las elecciones, candidatos que salen a decir, porque además es impopular pedir seguridad para los candidatos cuando la mayoría de la población está expuesta a la violencia o a la inseguridad, pero la autoridad electoral y la autoridad estatal harían muy bien en sentarse, aunque de momento no lo hagan públicamente mandando mensajes, a valorar los riesgos que se corren en muchos municipios de la región. La zona Laja Bajío naturalmente es un foco rojo, pero también otros municipios y algunos no lejanos de León, por ejemplo Manuel Doblado, o otros en la zona norte del estado, donde también nos llegan de pronto noticias, a veces no las tratan los medios de comunicación con la misma importancia que le dedican a las que ocurren en la zona central del estado, pero donde también se están presentando escenarios de violencia. ¿La política está penetrada por el crimen? Es pregunta, no lo sabemos a ciencia cierta. Hay indicios muy claros de que sí hay conexiones. Una de ellas, por ejemplo, la del exalcalde de Cortázar, que fue asesinado, ya siendo exalcalde, Hugo Estefanía, y a quien se difundieron llamadas suyas con integrantes del grupo criminal de Santa Rosa de Lima. Sabemos que en Villagrán han convivido delincuentes y autoridades. El actual alcalde, sus sobrinos formaron parte de este cártel. Claro, nadie tiene la culpa de los parientes que tiene, pero hay vasos comunicantes. ¿Cómo se va a usar eso en la política? La competencia electoral es descarnada. A menudo no se tienta el corazón un partido político a un candidato para desacreditar, para filtrar información en contra de sus adversarios. Veremos la llegada también del ejercicio de la violencia, incluso de amenazas, no llegando necesariamente a los hechos a candidatos que pudieran representar una alternativa ganadora o triunfadora. Hemos llegado a ese nivel en Guanajuato, tendremos que planteárnoslo antes de que ocurra. Se supone que la Fiscalía de Guanajuato, que invierte mucho en sus esquemas tecnológicos y de análisis, esta gran estructura que ha construido Carlos Amarripa con un gran respaldo del presupuesto público, con apoyos incluso de programas internacionales como la Iniciativa Mérida, debería tener la capacidad de realizar inteligencia, labores de prevención, información para saber qué está pasando en Guanajuato. No parece estar ocurriendo así. No parece que estuviesen enterados de que podría haber un atentado contra el diputado Acosta. Y como eso no sabemos o se sabría ya si algunos aspirantes, dirigentes de partidos, estuviesen siendo advertidos de tener que adoptar ciertos protocolos, ciertas prevenciones, ciertos cuidados. Además recordemos que vamos a estar en pandemia, tampoco vamos a ver a los candidatos en la calle tocando puertas o realizando mítines. Todo esto nos lleva a prever un escenario no visto en Guanajuato. ¿Qué puede salir de todo esto? ¿Qué clases de autoridades vamos a elegir en los próximos comicios tomando en cuenta todo esto? ¿Qué niveles de votación tendremos? Probablemente se supere cualquier antecedente de abstencionismo. Y eso debilita a las instituciones públicas, de por sí ya amenazadas por muchas otras cuestiones. Va a estar la gente pensando en salir a votar por un alcalde o por un diputado cuando tiene problemas económicos, cuando está cerrando sus negocios, está vendiendo sus activos, ha perdido el empleo, los jóvenes han perdido la oportunidad de seguir estudiando. Se ve muy complicado. Sin embargo, al día de hoy no vemos a nadie tratando de reflexionar sobre esto en la esfera política. Pareciera que todo es normal, que vamos a ir a las campañas y que no va a pasar nada. Y se están conociendo encuestas y los votos. Por cierto, quienes han visto encuestas
Saludos a los que se han unido y nos están a su vez mandando saludos, como Guillermo de Alba, Ricardo Sánchez, Arturo Bravo. Muchas gracias por estar aquí. Les decía, quienes han visto encuestas, están circulando por ahí, algunas en redes sociales, otras son propiedad de los partidos, pero se conocen en algunas de sus conclusiones. Se observa una enorme incertidumbre. Son muchos más quienes no han decidido su voto, incluso no saben siquiera si van a ir a votar, que quienes ya lo comprometen con algún partido político, con algún candidato. Las épocas extraordinarias requieren también posiciones y situaciones y análisis diferentes a los que se han hecho normalmente. Y yo creo que va siendo hora en que las fuerzas políticas se sienten a dialogar previamente a todo lo que va a ocurrir sobre cómo están viendo la situación. No hemos visto, desde que Diego Sinue Rodríguez Vallejo asumió la gobernatura, un diálogo fluido entre el Poder Ejecutivo y los partidos políticos. Ni los representados en el Congreso, ni los demás, ni los emergentes. Ni siquiera el secretario de Gobierno muestra una agenda con una cercanía, una fluidez, una interlocución con los dirigentes de los partidos y con los legisladores de los partidos de oposición. En el Congreso se dialoga. La mayor parte de las veces para construir consensos artificiales y no para analizar la situación y el rumbo que está llevando el Estado. Por ejemplo, la gran oportunidad que fue la última comparecencia de Carlos Amarripa como fiscal en el Congreso del Estado, pues fue francamente un desperdicio en ese diálogo donde se escuchó una sola voz fuerte, que fue la del fiscal, y un coro de voces debilitadas de los diputados, prácticamente sin cuestionamientos, y nadie quiere hacer ver esto como reproches, censuras o altisonancia, cuestionamientos, preguntar con atingencia qué es lo que está pasando en Guanajuato y por qué. Hubo diputados que lo aplaudieron, que lo felicitaron, como están las cosas. Y no solo me refiero a la violencia, que otras veces lo hemos comentado, sería más responsabilidad de cabeza de vaca el secretario de Seguridad, en cuyas manos está la prevención de Samarripa, pero sí sobre la impunidad, porque en Guanajuato cualquiera que se meta a revisar las cifras de la cantidad de culpables llevados a juicio, la cantidad de carpetas abiertas y la cantidad de sentencias obtenidas, tendrá claro que tenemos un universo negro y de impunidad. Y eso nada más en los hechos delictivos que llegan a ser reflejados en una denuncia, porque está el enorme universo de la gente que sufre delitos, daños patrimoniales, robos en sus negocios, en sus domicilios, que prefieren no perder el tiempo en denunciar porque sabe que no va a pasar nada. Pero bueno, nuestros diputados no parecen representarnos a nosotros, solo representan su propia ambición política y sus ganas de seguir en la nómina, y entonces su afán de quedar bien es inaudito, no tienen ni siquiera un ápice de vergüenza. Y eso es a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos meses en los comicios. ¿Cómo vamos a renovar ese Congreso? Pensando igual que siempre, dando el voto a ojos cerrados al partido de nuestra preferencia, que en Guanajuato es mayoritariamente el que recibe el beneficio, el Partido Acción Nacional, o habrá algún tipo de cuestionamientos. También hay que decir que no hay mucho de dónde escoger en la oposición. Estos diputados que hoy tenemos, PRI, PRD, el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido de los Maestros, Nueva Alianza, o whatever se llame ahora, son unos diputados más de la mayoría panista, subordinados a ella. Creo que ni en las épocas en que el PRI era hegemónico y ungía como diputados de utilería a los integrantes del PPS, el Partido Popular Socialista, o el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, había visto yo tanto entreguismo, tanta ignominia en representantes de partidos supuestamente de oposición. El Verde me falta también, negociándolo todo y jugando siempre para obtener ventajas para sus dirigentes en las decisiones que hay que tomar en el Congreso.
Entonces, sería importante la cita electoral, esa cita que se va a llevar a cabo, como decíamos, en medio de la pandemia y en medio de la violencia y no se descarta, desde luego, en medio de una crisis económica que se agudice en los próximos meses. Por eso preocupa lo que ocurre ahora en esta joya de la corona del Estado, porque hay una gran economía subterránea, líquida, de pagos por fuera de nóminas y por fuera de prestaciones sociales a muchos obreros, en muchas empresas, sobre todo la pequeña y la mediana empresa. Pero ahí está reflejándose pues la falta de dinamismo de la economía, la falta de ventas de las empresas, el recorte de los pedidos. Y bueno, ahí tenemos este asunto ominoso y preocupante que nos viene a presentar el hecho de que los grupos criminales estén iniciando un camino más vinculado al terrorismo, incluso al descuido de la economía criminal que manejan para retar directamente a la autoridad y ponerla en jaque con este tipo de hechos de violencia masiva como el que ya vimos. Y luego, pues, si nuestro sistema de salud sigue en crisis creciente porque está rebasado por un evento con estas características, ¿cómo vamos a llegar a ese momento? ¿No creen ustedes que sí hay los suficientes elementos y que el escenario ameritaría un replanteamiento de lo que hoy conocemos como la clase política de quienes nos gobiernan, en lugar de esta ausencia, pues, ¿cómo la podemos llamar? Ominosa, lamentable, de muchas autoridades que están simplemente replegadas. ¿Hace cuánto que no escuchan ustedes mensajes contundentes, mensajes claros, por ejemplo, del alcalde de León, de Héctor López Santillana, quien, por cierto, su nombre surge como uno de los posibles suplentes de Luis Ernesto Ayala en la Secretaría de Gobierno, a donde regresa? Ya estuvo ahí una vez en tiempos muchísimo más tranquilos que los actuales. Bueno, pues este López Santillana, cansado después de 5 años de ser alcalde de una ciudad complicada y difícil, más las naturales complejidades que arrojó el evento sanitario el año pasado y que persiste, no le veo yo mucho gas para llegar a ayudar al de por sí descolorido gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, donde los funcionarios que más parecen estar activando y tomando decisiones, no para bien, no por efectividad, pero sí para ejercer poder descarnadamente, son los del área de seguridad. Así estamos en estos momentos en Guanajuato. Son reflexiones que quise compartirles. Me dice José de Jesús Gutiérrez Luna, saludos. Y Rafael González dice, pinches diputados, si lo recuerdo. Bueno, saludos a José Santibáñez. Y dice que el analista David Saucedo tiene razón. Bueno, David Saucedo, que maneja mucha información, le mandamos saludos. Quisiera cerrar aquí, darles las gracias por mantenerse atentos a estas reflexiones de los martes por la noche, y pues continuaremos en las próximas semanas viendo cómo evoluciona todo este fenómeno. En León, al día de hoy, van 57 asesinatos. Estamos a día 26, le faltan 5 a este mes todavía. Llegaremos a la cifra preocupante, nefasta, de más de 2 homicidios diarios. Pese a que en Guanajuato las instituciones públicas las manejan leoneses, que deberían estar muy preocupados por lo que pasa aquí, por todo lo que esta ciudad significa. Deberían estar preocupados por todo el estado, pero han elegido concentrarse aquí. El gobernador Diego Sinue ya poco iba a Guanajuato. Ahorita anda en giras y eso es importante y debe ser reconocido. Está entregando equipamiento de seguridad en muchos municipios. Por cierto, hay alcaldes que se quejan de que solamente en la foto aparecen las patrullas, pero que todavía no les llegan en realidad. Hay que avisarles que las están pintando de los nuevos colores amables para que los ciudadanos no se asusten cuando ven una patrulla cerca. Parece que la preocupación, como decía yo en una columna la semana pasada, en materia de seguridad, tiene más que ver con conceptos de hojalatería y pintura que de criminología. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias.
Buenas noches, saludos y nos vemos aquí la próxima semana. Soy Arnoldo Cuellar, soy miembro del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública.